Bueno, unos aplausos por favor para el doctor. Damos inicio ahora sí y quiero presentar en este caso a la mesa de honor. Está conformada por Raúl Jurado. Por favor, denme un aplauso, por favor. Al profesor Dimas Arrieta. Otro aplauso, por favor. Al profesor Oscar Limache. A Teófilo Gutiérrez. Y al homenajeado esta noche, a Antonio Sillonis de la Guerra. Los integrantes de esta mesa de honor nos entregarán sus puntos de vista sobre la obra poética de Antonio Sillonis. Comenzamos y también damos agradecimiento a los jóvenes poetas Pedro Briceño y Renzo Serrano, quienes nos van a leer también unos textos esta noche. Vamos a comenzar con la lectura del profesor Dimas Arrieta. ¿Sí? Le damos el paso. Muy buenas noches. Es una felicidad estar celebrando el día de hoy la consagración, el mérito del premio que ha dado el Ministerio de Cultura a Antonio Sillonis, justo y necesario. Una necesidad en la literatura peruana, especialmente en la lírica, el asentar de una vez por todas la presencia de Antonio Sillonis en el circuito literario. Poeta para nosotros, leyenda, la generación del 80, que no sé si comparte nosotros, porque lo veíamos así. Era un mito, una leyenda. Poeta leyenda que generaciones venideras a partir de 1968 y comienzos de los 70, 80, 90, 2000 y 2010, con la aparición de estos 13 que anunciaba la presencia de Antonio Sillonis, 1973 de José Miguel Oviedo, hemos sabido escuchar su voz en silencio, que surgió para convivir con los grandes de la poesía peruana. Reconfortante es leerlo, celebrarlo, su presencia viva entre nosotros, disfrutando sobre todo una serie de textos. Antonio Sillonis registró su nombre con verso vulgar, Madrid 1968, y después de caminar cierto tiempo hacia el este, Lima 1973, una noche en el caballo de Troya, Madrid 1987, premio extraordinario
de poesía iberoamericana, 1985. Estamos hablando del poeta leyenda hoy consagrado con el Premio Nacional de Literatura y demás premios internacionales y traducido a otros idiomas. Miembro de la generación del 68-70, puentes verbales junto a Mario Montalbetti, Valo Sánchez León, Ricardo Falla, entre otros, que soltaron sus discursos hacia los desenfados venideros en la lírica peruana. La era del devenir seductor que siempre renueva sus discursos. Tradición instalada, todos sabemos eso bien, la tradición instalada en 1911, con simbólicas de José María Eguren, y en 1922 con Trilce de César Vallejo. La poesía nunca más fue la misma, una forma de decir y nombrar las cosas de una manera distinta. Por eso hablamos del siglo XX o también el siglo de oro de la poesía peruana. Con esos sólidos discursos de la tradición, los cantos de Siones son discursos victoriosos en el idioma castellano, en la ardua tarea verbal que trabaja un poeta al elegir las palabras de su idioma con la cual se expresa. De ahí viene esa interrogante: ¿para qué estudiamos la lírica de los poetas? ¿Por qué es importante la poesía en el idioma? Sencillamente porque en la poesía escuchamos las estructuras y los recursos fónicos que tiene una lengua. Lo mejor de una lengua se expresa en la poesía. Lo mejor de una generación, de generaciones, se expresa en la poesía. Y estos son los cantos victoriosos de Antonio Sillones de la Guerra. Por supuesto, una voz sólida, paciente, madura propuesta, que sabe lo que dice y bien propone su habla poética, testigo de tiempos así en plural, que ya vivió, que sigue viviendo, hecho como a modo de mi tierra Piura, un vivenciador, como dicen los piuranos, de su época, carne de sus días que ya no están, de sus hermanos planetarios, a los acontecimientos latinoamericanos. Por eso, en su radar lírico se siente el aliento cósmico del hombre, del ser humano hecho él,
estamos hablando del poeta, al modo piurano, que no dejo siempre, un experienciador, como dice la gente piurana de mi tierra, en el sentido de la intensidad de la vida. Un distintivo, al decir de Antonio Melis, que la diferencia de los otros discursos de la poesía, de la poesía declamatoria y panfletaria, siempre huyendo de los textos afectados por la política a la literatura. La poesía ofrece, interpretando el caos humano. Esa es una manera distinta y distante este discurso. Seguro son los años del poeta, madre de la experiencia, la virtud prodigiosa y el ejercicio campal con el lenguaje, tantos años matrimoniado con el arte verbal, por esa advierte. Impidan a los pájaros cruzar la noche imaginaria y la del día con su canto. Impídales cantar, prohíban que la sombra caiga, no permitan que el agua se congele en forma de cristales, no permitan que sea el viento el que haga arder el aire, no permitan que el lodo ahogue lo que ahora es polvo, no permitan que los dragones soplen sobre el hielo de los vidrios, hasta lograr que el polvo y el humo se deshagan en el aire, oliendo aún a mianto y a benceno. No permitan que entierren con su sombra en sus cenizas. Victoriosos, vencidos, Lima 2016, son los cantos de largo aliento, poemas río que se desbordan de la problemática humana. ¿Qué es la vida en esencia? ¿Cuánto cuesta la existencia al fin de cuentas? Nada. ¿Y cuánto pesa nuestro aire? ¿Qué somos en el mundo? ¿Cuánto vale nuestra respiración? Los dueños del mundo saben bien ponerle precio, y eso detestamos, por supuesto. Por eso el poeta pone en alerta los sentidos. El alba está de duelo, no fue el azar que los hados les llevó a la fatalidad de cada suerte, sino el despliegue de las tropas fue quien le condujo a la certeza humana de la mortalidad del destino. De duelo se ha vestido el alba, ni siquiera a la muerte estaba preparada, y esa noche
ni el día la esperaba. Una poética que toca el dolor desde las aristas sensoriales y sensitivas, desde el llanto doloroso de su episodio, desde el grito impotente del sufrido, el reciente, en su hoy como presencia-ausencia. En su ayer, en su pasado, que está en la conciencia histórica, cercana a nosotros, y más allá, en otras latitudes. Esta poética ve la conciencia viva en cada enunciado, en la garganta continua fijada en un poema. Por este motivo son los versos victoriosos vencidos que, a pesar del tiempo transcurrido, quedarán viviendo cuando se les lea y se les relea en algún porvenir. El libro está estructurado en 7 cantos dolorosos de la tragedia humana, la guerra y las sangrías, la ambición de países ricos y poderosos, provocando el dolor universal, al fin de cuentas, en quienes padecemos sus brutalidades. Diferentes rostros de la tragedia humana, es decir, rostros contra nosotros mismos. En 7 cantos, como los 7 días que Dios hizo el mundo y nos puso a desmedro a los malos. Cito también: un reloj de pulseras detenido con su atraso a la hora en punto de la muerte, y otro que todavía avanza indiferente a la muñeca ya sin pulso y a la sangre apartada de su carne, a la carne arrancada de su sombra, a la sombra enterrada ya en su noche, y ya a la nada desenrollando la espiral de todos los genomas de una nebulosa gris de genes entre cromosomas sin células, ni moléculas, ni átomos, cuyo ADN en el electrones sueltos ya no es verificable. Discurso diferente, con ese poder de síntesis en los versos, no es el dictamen anglosajón de la propuesta del poema narrativo, sino el diálogo con el mundo contemporáneo y sus laberintos. Está en la construcción de un texto largo, de largo aliento, dosificado con los relámpagos líricos y la fuerza del lenguaje diferente. En conclusión, toda ruptura
en la poesía y en general en la literatura debe ser con el lenguaje. La tradición poética y literaria es tradición lingüística. No existe en la poesía una tradición o un nuevo discurso poético, sino propone una distinta forma de decir y nombrar las cosas o los acontecimientos. Este libro, Victoriosos Vencidos 2016, no solo constituye un muestrario de la experiencia y el ejercicio en la poética de Antonio Sillonis, sino algo más. Viene a suturar un discurso que faltaba darle su punto final. La clausura es evidente de una época, de tiempos, de momentos discursivos. Como en la poesía, toda ruptura siempre involucra al lenguaje. Es este instrumento la acción primordial en el arte verbal, quien decide su trascendencia y evidencia su esencialidad. Querido Antonio, y esto que no es nada, es todo. Felicitaciones por todo. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora al profesor Raúl Jurado. Tengan buenas noches. La generosidad de una persona se valora y se valida con esa sencillez que a veces los seres humanos somos difíciles de entender en un primer momento. Digo esto porque Antonio Sillonis lo conocí solamente como lector de poesía, a partir de una lectura inicial que hice de su poesía en esa famosa antología hecha por Oviedo, estos 13. Y de ahí me puse a buscar algunos textos de él y realmente se me hizo bastante difícil encontrar poesía junta del poeta, hasta que encontré un libro editado en el año 2000, en Madrid, España, que lo conseguí en Amazonas, en la cual pude tener una mirada mucho más grande de la poética que estaba escribiendo Sillonis. Y digo, esa sencillez de conocerlo y que haya tenido la amabilidad de invitarme a esta mesa para decir algunas palabras sobre su poesía. Toda reflexión poética a partir de la lectura obliga a hacer un texto académico que demandaría precisiones terminológicas, contextuales, teóricas para que el texto tenga validez. Lo que yo voy a hacer en todo caso es una oratura, es decir, no hago ejercicio de escritura sino de oratura, y voy a tratar de oralizar algunas ideas puntuales, porque la estrella es Antonio esta noche y yo lo único que voy a hacer es acercarme a este texto a partir de mi lectura oral, si ustedes quieren, de Usina del Dolor. Inicialmente debo decir lo siguiente. Se discute mucho en la poesía peruana la posibilidad de dónde ubicar a los poetas generacionalmente. Es decir, si utilizamos esta categoría de generación esbozada por Julián Marías, por Ortega y Gasset y otros, entonces en la literatura peruana no hay ningún conflicto cuando se habla de una generación del 900, del 16, del 36 y del 50. Los primeros 50 años del siglo XX, como tenemos 4 grandes generaciones marcadas utilizando ese constructo, y no hay ningún tipo de conflicto. El conflicto arranca cuando se hace una extensión de esa utilidad de esta categoría del 50 para adelante. Y algunas personas hemos manoseado este concepto para hablar de una generación de 60, 70, 80, 90, 100 y 2000, 2010, etc. Entonces, creo que una de estas ideas fundamentales es un poco entender que las generaciones no obedecen a cambios
por cada 10 años, sino tiene una extensión promedio de 15 o más años, más o menos, dice Ortega y Gasset. Y justo Antonio Sionis propone, incluso en un ensayo que él tiene, la idea de hablar de una generación del 68, ¿no? Que sería realmente la generación post-50, donde se ubicaría él como escritor, porque también viene la idea de dónde ubicamos a un poeta. Entonces, de ahí podríamos discutir lo del 60, en este caso Marco Martos, Javier Heró, César Calvo y otras personas, se incomodarían porque lo estaríamos desapareciendo de la alusión de una generación del 60, sino del 68, que tiene que ver incluso con un contexto histórico de la Revolución Armada de Velasco y todo el rollo. Hay componentes interesantes por ese lado. Y luego de ahí podemos trazar una generación del 90 de repente, no del 80. Entonces, pero en realidad también podríamos utilizar otras ideas, la idea de semigeneraciones, o sea, generaciones puentes entre una generación y otra, o promociones. Pero en el caso de Antonio Sionis lo ubicamos básicamente en esto que sería la generación del 68. Una generación caracterizada por grupos literarios en la cual está Hora Cero, Estación Reunida, Poetas Mágicos del Perú, Sausal Artes y Letras, etc. Pero lo curioso es que Antonio Sionis parte justamente de una insularidad o de una periferia como poeta, porque no se instaura en ninguno de estos grupos colectivos, sino más bien es una voz singular. Y eso es lo que ha hecho notar, por ejemplo, Marito Torriano en el prólogo, lo que ha hecho notar el propio Oviedo, Ricardo Falla, gente que ha sediado su poesía y ha señalado la insularidad de un poeta con una voz original, una voz particular en la poesía peruana. No solamente sería Sionis, sino serían otros poetas que no ingresan al circuito del colectivo Hora Cero o de los otros grupos que he mencionado, sino serían poetas periféricos, como el caso de Watanabe, el caso de José Morales Arabia, de Cesario Martínez, que no integraron un colectivo. Entonces, esta idea de ser singular hace que la poesía de Sionis de repente pase desapercibida y más bien logre construirse durante mucho tiempo, que son más o menos casi 50 años de poesía, en la cual él ha venido perfeccionando su escritura hasta entregarnos, pues, incluso hoy la posibilidad de conocer la totalidad de su obra editada por Hipocampo Editores en 4 grandes tomos, en la cual podemos vislumbrar una lectura mucho más desapasionada y entender realmente la construcción discursiva y lingüística poética que plantea Sionis. Entonces, hoy sí los jóvenes de hoy tienen la posibilidad de encontrar a un poeta que por la edad que tiene, no solamente tiene la experiencia de la poesía, sino también la madurez, que hace pues que ya la poesía diga algo, ¿no? Martín Galán, en un poema de Martín Galán hay un verso que dice: la poesía no dice nada, la poesía se está callada escuchando su propia voz. Pero yo creo que aquí la poesía de Sionis ya no está callada, ¿no? Está hablando y tiene una voz muy particular que los que leen poesía pueden distinguir muy fácilmente la validez de cada textualidad que él plantea en los poemas, ¿no? En los poemas. Los 28 breves poemas que conforman Usina del Dolor, obviamente me refiere también a la posibilidad de vincular la obra poética de Sionis con la obra de Vallejo. Es innegable una presencia vallejiana ahí. El dolor es el dolor 2 veces. Aquí, Usina del Dolor. O sea, este indicador me lleva a hablar de esa idea del dolor vallejiano, del dolor humano. Pero lo curioso de Sionis es que traza un dolor que se mueve en la experiencia y en la mirada desde la madurez, para mirar no solamente la vida en su transcurrir, sino también lo que acontece a su alrededor. Por eso que la poesía realmente resulta admirable por esta escritura sólida, afirmada en cada verso, un cincelamiento que no tiene mucha ornamentación a nivel de tropos, pero puede funcionar como una discusión incluso filosófica del existir del hombre, ¿no es cierto? Es decir, el hombre moviéndose en la vida, en la alegría, en la tristeza, dicotomías que son necesarias en el hombre. Es decir, esa es creo que la marca central de Usina del Dolor. Yo me rompí la cabeza y fui al RAE y miraba qué era Usina del Dolor, qué era Usina. Mi lenguaje no llegaba, entonces encontré en el RAE una significación que se acerca, rumor. Entonces sería rumor del dolor. El rumor son muchas cosas. En un verso él dice, por ejemplo, el silencio también se puede percibir en el ruido. Entonces creo que ese es un poco el sentido del libro, es decir, este rumor del dolor es el dolor que a veces no visualizamos, pero que lo sentimos como seres humanos, moviéndonos en un universo moderno o postmoderno, tecnologizado, como el cual estamos viviendo nosotros. En el poema 1, Espíritu de la Materia, por ejemplo, él alude a un espacio muy común a los limeños, que es la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, el poema tiene como escenario contextual a la procesión, ¿no? Y va trazando toda la movilización que significa la imagen
de seguir como un cangrejo para atrás y para adelante esa procesión que mueve millones de personas, pero que está moviendo la fe del hombre, ¿no? Es decir, el poema orienta básicamente la fe del hombre en el sentido de pedir salud a esta imagen santa, entre comillas, que moviliza a los seres humanos en los octubres. Lo interesante del primer poema es un poco el ritmo, ¿no? Y cuando dice ¿hasta cuándo ese mismo mar, hasta ese mismo lago, hasta ese mismo pozo? Es como si nos estuviéramos moviendo dentro de una procesión construida con la palabra en este primer poema. En el segundo poema, Nuevo Testimonio, que es un poema que me gusta mucho. Entonces aquí hay un poco el deseo de Sionis por plantear la huella que debemos dejar como seres humanos en las acciones inmediatas, de dejar un rastro de nuestra presencia en la tierra, ¿cierto? Del primer verso, microscópicas gotas de saliva después de la tos o el estornudo andaban apresadas con sus virus al caer difuminadas alrededor de las estalagmitas. Así quedará la huella, dice. Y más adelante ya no solamente la saliva, es decir, el escupitajo que a veces lanzamos, que será la huella que quedará de nosotros en la tierra. Pero lo curioso es que esa saliva, aparte de ser eso, también representa en el poema, alegóricamente, esta especie de brutalidad que tenemos los seres humanos de ir contaminando la tierra, arrojando un bolígrafo, por ejemplo, al mar, que también se alude en el poema, o arrojando una lata de cerveza con una enamorada y que el mar, lo tiramos al mar y va conformando la acumulación de basura. Entonces, el poema es un canto que rescata un poco esta idea de que no contaminemos este poco espacio de vida que nos queda en esto que llamamos tierra. Entonces, es un poema que tiene que ver con esa alusión ambientalista, es un poema ambientalista, pero trabajado en ese sentido. Al final incluso dice, vamos hacia la cama a tientas, sabiendo que en el pulsador dejamos la huella de uno de los dedos, como un certero testimonio tan palpable ya de haber estado, si no en el mundo, al menos si en mi casa, ¿no? O sea, ese juego de sentido entre lo macro y lo micro del individuo, que solamente marca un dedo en un pulsador, pero que también no es el mundo, sino es su casa, que es la casa finalmente de todos nosotros. En el motor del tercer poema, el motor del ser, aquí alude el movimiento, ¿no? Me hizo recordar un poco a un polirritmo de Juan Parra del Riego, ¿no? También porque habla del motor como sentido de vida del hombre. En este caso el motor es la pierna, aquello que nos permite de jóvenes correr, pero cuando ya llegamos a ser mayores en edad, nosotros que éramos futbolistas, atletas, arrastramos los pies, pero a la vez también vamos conjugando el movimiento rápido de la primera juventud con esta última que nos va llevando en un camino de sabiduría, que es un poco lo que teje Sionis en este tercer poema, ¿no? En fin, en el cuarto poema hay una idea de lo falso, no eso no lo voy a explicar, ¿no? En el sexto poema hay todo un manejo de referencias intertextuales, de que Sionis nos plantea la idea de que la poesía también puede llevarte a explicar la cultura poéticamente. Aparece el retrato de la Gioconda, los girasoles de Van Gogh, y en ese contexto también alude a que los poetas pues hemos sido expulsados del reino de Platón justamente por cometer tropelías y no presenciar esto que es tan hermoso hecho por los artistas. Es decir, en otras palabras, está reclamando también que si no entiendes bien la poesía, estaremos expulsados del reino de Platón, ¿no es cierto? En el séptimo poema, así, hay una dicotomía muy fuerte de unos elementos, ¿no? Está lo grande con lo pequeño, la alegría con la tristeza, el sonido con el ruido, el todo con la nada, la fantasía con lo real, etc. Es decir, dicotómicamente el texto funciona en esas dos alternancias y hace que se construya pues de entender nosotros como seres humanos las cosas tan pequeñas como mirar una hormiga, por ejemplo, y mirar el universo, por ejemplo, ¿no? Pero siempre planteando también que eso a veces da alegría, también a veces da tristeza, a veces también da la posibilidad de conocer todo y también nada a veces. Es decir, va jugando muy preciso Antonio en este texto. No voy a leer todos los textos, hay cosas muy interesantes. En el poema 13 dice: yo voy a hablar ahora de cosas bien corrientes, de cosas generales tan manidas que son universales y así resultan ser frecuentes, porque las hago sencillas, que son hasta palpables, como el amor mundial, como la propia vida, como la misma muerte, ¿no? Idea de vida y muerte
pero también actúa como una poética, ¿no? Es decir, esta especie de coloquialidad que está planteando, que se inicia pues en su primer libro, El verso vulgar, del año 67, segunda edición, Madrid 68. Entonces vemos aquí a un poeta que juega con esto que nosotros llamamos exteriorismo de la poesía, coloquialidad de la poesía, tan caro pues a los poetas de los años 70, ¿no? Pero en realidad acá le agrega esta sencillez de la filosofía, ¿no? Es interesante. ¿Sigo? En el poema 17 dice: sí, no sé lo que ocurrirá mañana, ni sé qué será de mí después, dentro de pocos años. Como a toda mi experiencia, oh vida mía, en ti así vivida, etcétera, etcétera. Ese es un poco lo que decía, la experiencia del poeta, diciendo, ¿qué cosa va a quedar de mí después de esto? Su poesía, pues ya laudatoriamente nuestro amigo Dimas ha hablado de esta especie de magnificencia, no solamente le otorgado un premio a nivel del Ministerio de Cultura, sino el reconocimiento de muchos lectores que van a buscar esta poesía que es realmente contundente, ¿no? Que no es una poesía menor, ¿no? Es una poesía que se ha logrado, repito, a lo largo de los años, que son más o menos 50 años y muchos libros escritos por Antonio. Poema 19, nuevamente la alusión a la naturaleza. Podría yo decirles hoy que soy un árbol, o que aquí estoy en calidad de piedra. Miren cómo va bajando con los elementos, ¿no? Esa idea de reclamar un poco la presencia de la naturaleza como algo necesario de rescatar y olvidarnos un poco de la artificialeza, ¿no? De esto de lo inventado que a veces hacemos. Yo me imagino, pues, en el tiempo que Antonio era más joven, Lima sería una ciudad mucho más bonita que la que tenemos ahora. Habría mucho más bosques, muchos parques. Ahora los parques se nos están quedando ya enrejados. Vamos a los grandes hipermercados, vemos a los chiquitos jugando en un parque de plástico. Es el futuro que nos queda. Entonces yo creo que la mirada de Antonio nos está diciendo muchísimas cosas cifradas en sus versos, pero que el buen lector obviamente tratará de buscar y entender. Obviamente, en el poema 22, ¿por qué se puede esperar ya de un poeta marginal y marginado, que ya avancé con pie certero, sin duda, hacia una tumba? O sea, es lo que decía, ¿no? O sea, el reconocimiento de esa especie de insularidad inicial, pero que aquí está diciendo, bueno, estoy mayor, estoy viejo, ¿no? Mi vida ya puede acabar en algún momento, pero ¿qué está quedando de la poeta? Su palabra, su poesía, la trascendencia de, ¿no es cierto? Bueno, más adelante habla también de la guerra, en fin, como que Antonio se mete con temas fundamentales en la idea de lo que vivimos hoy. En el poema 26 dice: si me permiten, solo por un momento, ser todavía más prosaico, debo decir ahora aquí, en estos tiempos que corren como nuevos, cantos, pisanillos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nuevamente ese reconocimiento a esta especie de poesía coloquial con la cual empieza, pero aquí ya da una finura, una hondura, que es pues un poco la madurez de Antonio, ¿no? Y luego, para ir cerrando, ¿no? Le dije que iba a ser una oratura. En el poema 29, no era 28, era 29, me equivoqué. En el poema 29, que cierra el libro, acá hay una cosa bien curiosa, ¿no? Yo ahora que venía decía, iba a empezar diciendo, no tengo autito, por eso llegué tarde, ¿no? Pero el tráfico en Lima es terrible. Pero dice, podría haber tenido, sin embargo, yo un autito, de hecho, como lo tengo ahora, y haber sido chofer de colectivo, pero estudié filosofía y periodismo. Con el oficio yo aprendí más tarde a ser algo psicólogo o sociólogo, mas no lo suficiente para afrontar así la vida. También he escrito libros y publicado algunos textos en diarios o revistas. Hoy me arrepiento tan profundamente de no estar manejando un taxi. Va de acá para allá tranquilos, regresan, vuelven, para dejar o recoger a quien les dé la gana, y parar donde y cuando quieren, sin tener que tomarse ahora el vaso que me tienden lleno de cicuta. Por ejemplo, ahí tenemos otra poética, ¿no? Es decir, el hombre común, el taxista, con todo lo que hace en Lima, imagínense, que tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana. En cambio, él, por haber estudiado filosofía, periodismo, haber publicado libros, es el intelectual. Y en una sociedad como la nuestra, tenemos un rol extraño, ¿no? Incluso estamos sufriendo el arrinconamiento de las humanidades. Ustedes saben que los cursos de literatura en los colegios ya casi no existen, filosofía menos.
porque nos han planteado un curso general como comunicación donde los profesores ya no saben nada, los alumnos no leen nada, solamente leen a Pablo Coelho, a Cuauhtémoc Blanco. Entonces ya no están leyendo poesía, por ejemplo, que los podría volver más humanos, más sensibles. ¿Es cierto? El dolor se ha multiplicado, es más multiplicado todavía en la enseñanza universitaria. Entonces, esa idea del taxista y del intelectual, y al final todavía dice, he hecho cosas, él dice no, conscientemente, he hecho tantas, el yo poético dice, he hecho tantas cosas buenas, sé de todo un poco, pero al final de cuentas, aún así recibo un vaso de cicuta, o sea, que nos parangonea pues con cicuta, aquí tomó la cicuta en la filosofía, o sea, se da cuenta, o sea, hay una serie de referencias intertextuales interesantes que vinculan a un Sionis que no solamente pues te plantea una poesía muy madura, sino también un caudal de lecturas que están como guiños en el texto para un lector atento, para un lector que pueda visualizar mejor un Sina del dolor. Entonces, para ir cerrando, yo en verdad lo que he hecho es un acercamiento muy oral, pero que espero escribir en algún momento. Se me ha dado lo que decía Marita en su prólogo. Leyó varias veces este libro al lado de la playa, y a mí me está pasando lo mismo. Para generar una escritura tengo que empezar a leer 2 o 3 veces y encontrar más sentido a lo que estoy leyendo. En todo caso, les agradezco por haberme permitido esta oratura. Gracias. Bien, ahora vamos a dar paso al profesor Oscar Limache. Buenas noches. He sido presentado como profesor, quizás porque me gano la vida como profesor, pero no estoy aquí en condición de profesor ni de crítico literario. Quienes me conocen saben que no escribo crítica, no hago prólogos, ni siquiera escribo solapas de libros. Estoy aquí en mi condición de lector, agradecido ante unos sillones. Porque todos hemos tenido como lectores una etapa brumosa, ¿no? Donde no sabemos nada, por lo menos yo no sabía nada. Yo estaba en el colegio, Raúl ha hablado de que ahora los jóvenes no leen, en mi época tampoco leíamos. Es decir, no es que todo tiempo pasado fue mejor. En el Colegio Nacional, donde yo estudié, en el Guadalupe, en los 5 años que estuve, cuando estaba en cuarto de media, nuestro profesor de literatura nos mandó leer Platero y yo. Y yo me sentí ofendido, porque yo ya había leído a Lope de Vega, había leído a Shakespeare, y me mandaban a leer Platero y yo. Lo leí, pero me aburrió y no entendí. Recién la 4ª vez que pude leer Platero y yo, en el campo, entendí lo que Juan Ramón quería decir. Y entonces, mi etapa escolar, pues, a pesar de que había una biblioteca al costado, pues no había autores peruanos. Ahí pude leer poesía española, pude leer a Lorca, pude leer a Pedro Salinas. De hecho, leyendo La voz a ti de vida, tomé la decisión de dedicarme, dije, si esto es poesía, yo quiero dedicarme a esto. Y tomé la decisión a los 15 años de dedicarme a la poesía y creo que hasta ahora no la he abandonado. Tal vez ella me ha abandonado, pero bueno, yo no, yo trato de perseguirlo. Digo esto por una razón, para que vean cuán ignorantes éramos. Así que no, o sea, la ignorancia está bien repartida en el tiempo y cronológicamente. De tal modo que cuando yo he salido del colegio, recién la curiosidad me llevó a leer los suplementos dominicales para ver los comentarios de libros y empezar a recorrer librerías, que por supuesto no podía comprar los libros porque eran muy caros. Así fue como recalé en una librería en la calle Huérfanos, estoy hablando de la librería de Juan Mejía Vaca, donde encontré el libro de Ortega, El panorama de la literatura peruana actual. Y no estoy muy seguro si ahí también compré estos 13 que han sido mencionados, esos libros acá, porque fueron los libros que nos dieron a conocer la obra de Sionis. Además de otro insular como Watanabe o Abelardo Sánchez León, que no ha sido mencionado acá y que es uno de los grandes poetas insulares de esa generación. Y fue gracias a los remates de Mejía Vaca que este estudiante de Colegio Nacional y de Universidad Nacional pudo comprar los 2 libros ganadores del premio Poeta Joven del año 70, ¿no? El libro de Watanabe, Álbum de Familia, en su formato cuadrado, editado por Cuadernos Trimestrales de Poesía, y Después de Caminar cierto tiempo hacia el este. Eso es todo lo que había, no había más. Y seguramente la lectura de estos poetas se diluyó entre tantas otras cosas que la avidez de alguien que quería conocerlo todo, pues deglutió cosas de calidad y otras no tantas.
quiero decir entonces que tuvieron que pasar muchos años para que, igual que Raúl dice, por fin tuvo en su mano, ¿no?, la edición española del recopilatorio, pues yo tuve en mi mano esto, el año 90, toda la poesía hasta entonces, toda la poesía de Sillonis. Y estaban estos libros míticos, ¿no? O sea, se hablaba acá de leyenda, era una leyenda, Antonio, para nosotros, nadie lo había visto, ¿no? Entonces, y eso aumentaba, ¿no? O sea, existirá, no existirá, o sea, se dudaba de la existencia de algunas personas. Si ahora, concreto, Antonio, aquí hay críticos que dudan de su existencia y creen que se ha diluido, se ha dispersado, se ha evaporado en el aire, imagínense lo que era para nosotros ignorantes de entonces, ¿no? Alguien que no existía, pues nunca lo habíamos visto. De tal manera que la existencia de este libro fue para mí un descubrimiento. Acá está Verso Vulgar, Después de caminar cierto tiempo hacia el este, Fardo funerario, Una noche en el caballo de Troya, La condena de las flores y Nunca hallarán mis labios. Pero el título general me dejaba desconcertado: La constancia del tiempo. A mí me encantan esos títulos que significan dos cosas, ¿no? Es decir, o varias más, ¿no? Es decir, la poesía es un oficio constante en el tiempo, pero además la poesía deja constancia de lo que vivimos, del tiempo que hemos existido y que hemos trabajado y que hemos leído. Y a mí me encantaba ese título. Y entonces imaginan lo que era, bueno, ya no era tan joven entonces, yo, el año 90 yo ya tenía 31 años, acababa de publicar mi primer libro, Viaja la lengua del puercoespín, y de pronto, bueno, quizás ya no era tan ingenuo, o sí, lo sigo siendo, y encontrarme con Los orígenes de los oficios, Historia natural del poema, primer libro, 1. Tardé en escribir estos poquísimos poemas el tiempo que emplearon los obreros en construir la plaza que hay a espaldas de mi casa. Sacarlos adelante me costó el único cuadro grande que tenía. Era un gran cuadro y lo dejé en una galería de arte. Entonces supe que realizaría un buen negocio. Cuando les dije lo que costaba, pusieron muy buena cara de vacas flacas. Por eso me mostré remiso. Fue solo un instante. El hombre debe saber querer hacer cosas prácticas. Hoy, lo difícil no es pintarrajear un libro. Plantar un árbol es otra cosa. En la calle no te dejan. Y tener dónde hacerlo no es tan sencillo. El hijo es carne de mi costilla, hecha harina en otro costal. Uno no puede ser siempre el único responsable de toda mala hierba que crece en su jardín. Este primer poema me abría un universo, porque acostumbrados a los desbordes verbales de hora cero o de cloaca, esta poesía no dejaba de ser social, pero al mismo tiempo era responsable con la palabra. Y había sido escrita antes que estos grupos, ¿no? Y entonces yo ya entonces tenía la saludable costumbre, creo, de regalarme la poesía completa de alguien para mi cumpleaños. Ya me había regalado y leído la poesía de Seferis, uno de mis poetas favoritos, el griego, el Nobel griego, y también había leído a Cavafis, a Pasimo. Entonces, y por supuesto Vallejo, y por supuesto Eguren, pero encontrar la poesía completa de alguien que para mí era un mito, una leyenda, y casi no existía, fue un hallazgo. Acá están marcados con mi lapicito de entonces, ¿no? Por lo común que hermoso es escribir. Es bello en general el oficio de inventar una manzana y abrirla ante tus ojos. ¿Por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema, ¿no? O sea, ecos de Huidobro, ecos de Vallejo, bien digerido, eso es lo que iba encontrando yo en esta poesía. Es nuestro problema. Es nuestro problema deducir lo inverosímil, imaginar lo destruido, recomponer lo perdido en la ciudad de Troya, averiguar cuál de las 7 puertas fue la del caballo, pero no se nos olvide hablar del muro. Era inevitable, cuando hace poco tiempo estuve parado frente a las murallas de Troya, acordarme de esto. No, claro, era más fácil acordarse de Homero y leer eso de Canta, oh diosa, pero había esto, pararme frente a esas murallas y entender que todo eso es importante, pero la muralla está ahí. No sé si para separarnos o para protegernos,
Me pasaría la noche, no lo voy a hacer, porque quiero que ustedes descubran también este libro. Lo que pasa es que ese libro ya no existe más, porque cuando acá nuestro amigo Teófilo tuvo la feliz ocurrencia de volver a publicar toda la poesía, esa poesía era otra. Ya no encontraba estos poemas. Cuando intentamos leerlo con Renzo en mi casa, nos tropezábamos porque yo tenía la versión moderna y tenía esta y no encontrábamos el poema había sido cambiado. Y cuando yo leía esto, sin saber que había sido cambiado, a mí me molestaba mucho que los poetas cambiaran los poemas. Para mí los poemas debían salir así y ahí quedarse para siempre. Y no entendía que Octavio Paz lo hiciera. Pero cuando empecé a leer a José Emilio Pacheco y hacía lo mismo, era casi un taller comparar las dos versiones y ver cómo el poeta puede mejorar grandemente lo que ya publicó. Y empecé a entender también esta vocación de Antonio de darnos nuevas versiones y nuevas visiones de lo ya escrito. Porque en la eliminación, y creo que la poesía es esa, finalmente quitar todo lo que no es, para dejar el poema tal como es o debe ser, nos iba dando lecciones. Ya que mencioné a Teófilo, he mencionado yo a Mejía Vaca, quiero, permíteme Antonio, en tu homenaje también hacer homenaje a los editores, ¿no? Porque es gracias a esa vocación, ese intento, esa pasión, ¿no?, que tenemos nuevamente la obra, y los jóvenes que no alcanzaron a tener este libro casi inhallable, pues pueden leer otra vez a Sillones, y por el premio también llegar a esto. O sea, hay tantas cosas que te debo, Antonio, que no va a alcanzar la vida para agradecértelo, pero llegamos a esto, ¿no?, a Usina, y yo tuve el placer de compartir algún poema, porque los que me conocen saben que dirijo el Centro Cultural Trilce, que tiene un Facebook, donde yo comparto virtualmente poemas todos los días. De varios de ustedes he compartido poemas, algunos ni se han enterado. Y de Antonio he compartido hasta 5 poemas, ¿no? Entonces, sabiendo, como ha pasado, que va a venir un live de Kenia o de Marruecos o de Lituania, o como le comentaba el otro día, no para un poema de él, pero para otro, un poema de Bután, ¿no? Entonces, sentir que hemos llegado a tener medios de difundir poesía sin necesidad de prestar el libro y sin correr el riesgo de que no nos regresen el libro, sino poder compartirlo, es realmente, qué bien que estemos viviendo ese tiempo. Muchos hablan muy mal de los medios, ¿no?, de comunicación actuales, pero realmente nos permiten acceder a poesía que de otra manera no llegaríamos. Y entonces, para no hacer larga esta historia, ¿no?, ayer publiqué 3 poemas de este libro, ¿no?, de esta nueva edición, ¿no?, con foto y todo, gracias Antonio por el obsequio. Yo quería leer el último poema también, pero como ya lo leyó Raúl, pues voy a leer el penúltimo, ¿no?, el 28. Y les he dicho ahora que hoy mismo soy feliz, o tal vez solo menos desafortunado que antes por recibir el premio de la brisa marina mañanera por entre mis cabellos canos y el sol de primavera de esta tarde nuevamente sobre las carnes flácidas, porque hoy vuelvo del hospital, aquel donde se nace, también se convalece y al final se muere de muerte clínica. Tanta felicidad me viene de tan hondo, aun cuando mi boleto de la suerte tenga todos sus números en rojo. Esa es la deuda con la muerte, y así mi saldo con la vida. Esto suena casi a despedida, pero no, luego han venido más libros, ¿no? Y entonces, de pronto, ya perdí el nombre de que me obsequiaste, versión de Lotorongo, ¿no? Todavía está por leer ahí, esperando. Usina fue para mí un descubrimiento, o sea, no había poema que fuera malo. Y yo ya sentía que era la depuración, la madurez total. Gracias a Teófilo yo conocí a Antonio hace algunos años y pudimos conversar. Cuando llegó Usina, yo no me tomé el trabajo de Raúl de buscar la RAE, porque yo había estado en Porto Alegre, y en Porto Alegre el centro cultural se llama Centro Cultural Usina do Gasómetro,
porque es una fábrica, es el motor, es el generador de energía, y así lo entendí. O sea, en vez de generar, ¿no?, energía, esto generaba dolor, o la vida es una usina de dolor finalmente, no del dolor además, de dolor es distinto. A veces la presencia o ausencia de un artículo es muy importante en estas cosas, o por lo menos quizás yo le doy demasiada importancia a estas cosas. Así que la frecuentación hace que uno pierda el respeto, ¿no? Entonces el mito o la leyenda deja de serlo cuando uno conversa mucho con esa persona. Pero después de la conversación que tuvimos, Antonio, el martes creo que fue, ¿no? El martes conversamos tu generosidad, en regalarme tu tiempo, 3 horas conversando. Me llevó a descubrir algo más. Ya no eres para mí la leyenda, el mito, eres para mí el ejemplo a seguir. Si yo dudaba de la capacidad de poder seguir escribiendo y de poder seguir publicando, tú eres mi ejemplo para continuar haciendo esto. Y eso creo que para mí es más valioso a que seas una leyenda o un mito. Serás un mito y una leyenda para los jóvenes nuevos, cosa que aplaudo. Me felicito de estar acá y considero un honor, ¿no?, que tú me concedas el tiempo, hayamos podido conversar y yo pueda difundir tu obra como te lo mereces, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones por el premio. Muchas gracias. Ahora vamos a invitar al poeta Pedro Briceño. Se encuentra dentro del público. Un aplauso, por favor. Es un joven poeta. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación y las felicitaciones de caso para Antonio por este muy merecido premio. Bien. El poema que voy a leer es un poema que, bueno, lo publiqué hace poco en un primer libro. Dice así: a la mitad del desierto, las serpientes se arrastran dolorosas, intentando someter a los nuevos caminantes. La zarza esconde el fuego en la tierra y nos habla de la vieja estirpe que fue sepultada por las aguas de la cólera del Hacedor. La sombra no existe para esta tarde. Se silencia el cielo ensangrentado con su corona de espinas. A la mitad del camino me encuentro con la fe cansada de tanta muerte en los precipicios, y ya no sé si dudar de mi sombra al rodar los caminos gastados que nos dirigen al naufragio de los barcos perdidos en esta realidad que nos devora, o cuando los caminos doblan en el aire con la inefable experiencia de un recuerdo inútil que se pierde como una llamarada en el universo. Bien. Siguiente poema. En mi casa, la destrucción sucede cada día. Viene una araña y todos corren, abren las ventanas y la abandonan, sin que les importe la soledad de las paredes o los cuadros vacíos. Ciertamente una araña puede ser pequeña para nuestras manos, pero cuando nos atrapa, nos devora como moscas muertas. Los brazos, las piernas, la cabeza y el tronco se diseccionan y nos deja destejidos, con las palabras ausentes y los restos de los sueños destruidos. Una araña ha entrado, yo no me corro ni huyo. Sus hilos van formando islas ensangrentadas a mi alrededor. He cogido un pañuelo y la espanto, con la cólera de no verme solitario a la hora de la cena familiar. Un poco de palabras son necesarias a esta hora, para que la noche tenga un color más claro y no nos caiga el silencio al pintar las paredes y los cuadros por la mañana. Gracias. Invitamos a Renzo Serrano a pasar a la mesa.
Igualmente, muchas gracias por la invitación. Como dice Oscar, Sillones, por lo menos para mí, sigue siendo una leyenda a pesar de que esté aquí sentado. Yo he leído parte de la obra de Sillones, es todavía para mí un universo por explorar, pero quisiera en esta oportunidad leer un poema del primer libro que yo leí de Antonio, que es del libro Otra versión de la historia, que es el tomo 3 de lo que recién publicó Pocanco Editores. El poema de pronto me hice poste en la esquina de una ciudad cualquiera. Aprendí a observar y a ver cosas que yo hasta entonces nunca había visto. Así adquirí mayor conocimiento y paciencia y resignación me fueron dadas por añadidura. Busqué en lo cotidiano lo que suele pasar inadvertido y allí en lo común, que en lo común se encuentra a veces lo más excepcional. Me gustaría finalmente leer un poema de Usina de Dolor que también me parece un bellísimo poemario. El poema 14. Larga y penosa vida es esta, por eso la vivimos también en nuestros sueños, esos que se mantienen durante una larga duermevela, a la espera tan solo de su cumplimiento, estos que acaban siendo, en la esperanza de la dicha, un desengaño, un desencanto siempre, una desilusión hacia otra vida, aún tanto más penosa. Dura es la muerte en vida con sus sueños incumplidos, pues tan solo la muerte en sí es vida duradera ya, que no defrauda por nunca prometerte nada, porque la vida siempre es afanosa, fatigante, sudorosa, ardua, laboriosa, molesta, dolorosa, penosa, lamentable. Solo la muerte, reposada y sosegada, resulta ser reconfortantemente descansada. Muchas gracias. Ahora daré el paso a Antonio Sillones de la Guerra. Les daré unos pequeños datos biográficos acerca de él. Como poeta, obtuvo en 1970 el renombrado premio Poeta Joven del Perú, por después de caminar cierto tiempo hacia el este. Y fue incluido tanto en el tomo 3 de Imagen de la Literatura Peruana Actual de Julio Ortega, como en la célebre antología Estos 13, de José Miguel Oviedo. Estos hechos contribuyeron, como lo han mencionado ya, a que se considerase a Sillones como miembro del 70 y no del 60, según los criterios de la clasificación generacional de entonces. En este caso, como ya sabemos, el poeta obtuvo esta importante distinción literaria del Estado peruano con el poemario Usina de Dolor, publicado el año 2018, otorgado por el Ministerio de Cultura del Perú. Vamos a dar paso al poeta. Buenas noches. Agradezco las palabras de los profesores y la servieta, Raúl Jurado, que han sido excesivamente amables conmigo y con mi obra. Lo mismo a mi amigo Oscar Limache, que aunque dice que no es crítico, me ha criticado bastante, aunque favorablemente, porque somos muy amigos por otras razones, ¿no? Yo también he sido profesor, estoy jubilado ahora, pero el problema que tengo yo es que soy dialéctico y por eso corrijo los poemas, pero también corrijo todo. Ya tengo que corregir hasta los nombres, porque me han dicho Miguel en la premiación. En la República, José Antonio. Yo no me llamo José. Víctor Escalante, que diagramó, después de cambiar cierto tiempo hacia el este, que hizo una bellísima edición y que me ha regalado un afiche precioso sobre una noche del Caballo de Troya, acaba de hacer otra sobre Usina de Dolor como homenaje, pero ha puesto a Antonio Sillones. Y yo le he dicho, mira Víctor, tú sabes que yo siempre corrijo, ¿me permites hacer una corrección? Estoy esperando que me diga sí o no. La corrección es
simplemente el apellido. Y lo digo porque efectivamente yo en el Congreso de Sevilla lancé la teoría de que había una única generación del 68. Esto fue en 2004. Este mismo año, en septiembre, yo estaba en Perú, invitado para la Primavera Poética, el Festival Internacional de Primavera Poética, y me invitaron a la televisión y la mesa éramos un poeta bastante más joven que yo, español, tenía 30 y pocos años, y yo, pues, muchísimo más del doble de que él, tengo 75 años. Y habló de que éramos de distintas generaciones. Lo digo por esto de las generaciones. Yo también dialécticamente he cambiado de opinión, porque yo le contesté, no somos de distintas generaciones. Yo soy de la misma generación de él no es de la mía, porque cuando yo empecé a escribir, él no había nacido, pero cuando él empezó a escribir, yo seguía escribiendo. Yo he empezado a hacer del 68 o 60, como quieran ustedes llamar, concretamente del 65, porque todo poeta tiene una prehistoria. Mi prehistoria empieza con los 14 años, cuando empiezo a escribir lo que yo creía que eran poemas. Pero ya verso vulgar arranca del 65. Entonces, las generaciones vienen muy bien para los alumnos, para enseñarles literatura y situar a la gente. Pero a que ustedes no distinguen generaciones entre Góngora, Lope de Vega y Quevedo. Y se llevaban un montón de años. Lope y Góngora no, pero Quevedo sí. Entonces, es torturante ser dialéctico, porque yo ya no sé, porque como la vida cambia, también cambia la lectura que hago yo de mí mismo. Entonces yo ya no sé si las versiones que le entusiasmaron a él son las que deberían, pero me tranquiliza saber que algún día, si el Perú deja la criollada aparte y viene la seriedad, alguien hará una edición crítica de mi obra y dirá, este poema tiene 25 versiones. El problema es que esto va a ser más que la Aranzadi o la Enciclopedia Británica, van a ser un montón de tomos. No creo que Hipocampo publique eso. Voy a leerles un poema. Ya se cerró el libro. Es el versión de Lotorongo, es el último libro que ha salido esta semana, es el último que he escrito, son 44 poemas numerados con números arábigos, y este es el poema 37. Y dice, esto lo leo en honor de los profesores para refrendar lo que han dicho de mi poesía. La soledad venía acompañada siempre de un silencio. La oscuridad después también iluminó por fin los pensamientos. Y el frío más que el hambre, o el hambre más que el frío, me han hecho haber podido amar el odio tanto como llegar a odiar haber podido amar, ya tanto mi odio así como también lo odiado. Y nada ya me hará sufrir ahora jamás por algo, nunca más, después de haber sentido tanto todo. La horrible frialdad de las paredes húmedas, la pavorosa oscuridad en sus rincones, la suciedad arrinconada abajo de las camas y cuanta soledad se acumulaba siempre encima. Pero la ropa entera todavía, surcida o remendada, está, al ser muy poca, tirada toda por los suelos. Cuántos juguetes rotos, cuántas páginas amarillentas de los libros arrancadas, y en el armario sueltas tantas hojas en blanco, y sin embargo para que esos lápices sin punta en los cajones, o demasiados sobres todavía sin abrir sobre una mesa así de grande y polvorienta, o aún sin recoger del suelo. Ahora que estoy viendo sangre en mis orines,
y cuando todavía no se sabe ni siquiera nada de sus análisis, como el que espera desde entonces un prólogo de tú a tú tan solo de Abraham a César, después de tanto tiempo ya con los heraldos negros, aguardando por mí junto a la almohada ahora y ya anunciándome la muerte. Y de otro temperamento, este que es peruano. Póker de reyes y repóker. El salto peruano es al final. Nuestro planeta no es igualitario. En él, en todos los rincones de la Tierra, no es verano en verano, mediodía en mediodía, ni la misma hora a todas horas. Ni hay para todos la misma proporción de tierra, de sombra alguna, ni de horas, días, años de reposo, de descanso. En un principio los humanos se disputaban entre sí peleando el mismo territorio, pero solo uno en cada bando fue su propio rey de bastos, salvaje y poderoso allá en la antigüedad. Durante la Edad Media, de feroces guerreros, uno fue rey de espadas, violento y asesino. Y ya en la Edad Moderna, cada uno resultó además rey de oros, glotón e inepto. Pero ahora ya en plena edad contemporánea, los pocos reyes que quedaron, que van quedando, se fueron convirtiendo cada uno en rey de copas, nostálgico y bohemio. Pero han surgido nuevos reyes sin trono entre nosotros, sin cetro ni corona, y sin embargo han sido coronados como el rey de la papa, de la yuca, del camote, como antaño lo fuera, del algodón, de la caña de azúcar, el gran patrón de todos ellos. Como pueden ver, cada poema o cada verso, cada libro, he querido decir, cambia, por eso que decía yo de la dialéctica, porque intento que el tono, intento que la concepción artística se ajuste a las diferentes visiones del mundo que quiera dar. Por ejemplo, este poema, y con esto ya termino, este poema muy oriental, aunque luego hará un guiño hacia lo andino. Me imagino que lo detectarán, pero por si acaso les digo que la cantuta y el colibrí son animales y plantas andinas. Ahí está el secreto. Con maderas traídas del lejano oriente construí mi casa. Mi cama es como el alma del uyú que descansa en la flor de los cerezos, de breve aparición en nuestra corta vida. E igual que Tao Yamin amaba el crisantemo, de cuyas hojas así están hechas todas las paredes de mi cuarto, a mí, tras las ventanas que dan al patio y que jamás las abro, me seduce frente a la flor de la cantuta siempre un colibrí. Pero lo mismo que Sundunji siento que mi amada es la flor de loto, dormida siempre en una cuna de agua sobre sueños, ya sea como anhelo o bien como letargo, pero que caen ambos en un largo olvido. Muy semejante todo al tembloroso suelo de tablones de madera que soportan mis pasos inseguros al crujir, cuando la voy buscando a tientas, debajo, arriba, al lado, tras las cortinas, detrás de cada mueble, por todo el aire, dentro del cubo de la ropa sucia, que como antes ya nadie lava ahora, o entre las sábanas revueltas de la cama, sin hacer desde que ella se marchara. Lo que no se sabe es si se marcha porque hay una ruptura matrimonial o porque se ha muerto. La poesía también es esa ambigüedad, es ese misterio. Yo no digo mi canción, sino quien conmigo va. Si el marinero llega a decirle la canción, la fastidia, porque la imaginación imagina cosas bellísimas que uno no puede realizar. Hay un poema aquí que habla del albañil que construye paredes muy bien hechas, y que yo no sé ni siquiera construir ni siquiera una pared mal hecha, pero tampoco un poema tal como yo he querido escribirlo. Me ha salido mal.
Ese es otro poema de aquí. Es un poco el resumen de la poesía. Es una ardua tarea. Podría citarles a Ezra Pound, La isla del lago, que dice: oh Venus, oh Mercurio, protectora de los ladrones, dadme una pequeña cigarrería donde entren las prostitutas y conversemos sobre los tabacos de Virginia, etc. Dadme cualquier oficio que no sea este que me tengo que estar estrujando los sesos todo el tiempo. Y eso que no cambia las ecuaciones. Bueno, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y a nombre de Hipocampo agradecer infinitamente al poeta Antonio Sionis por habernos elegido como sello editorial en el Perú. Hemos hecho un trabajo de 4 a 5 años, creo, y algo se ha logrado. Al menos los jóvenes ya lo conocen, muchos lo conocen, y hay muchos poetas jóvenes que te leen y leen. De repente, bueno, se van a encontrar como Oscar con otro poema. Y el cantautor quería cantarte José Antonio. Bueno, gracias a todos. Hay un vinito y algunos libros, y ha sido una noche espectacular. Gracias.